Buenos días, hermanos, amigos, bienvenidos todos en esta mañana. La lección que vamos a considerar, hermanos, la he titulado La importancia de la disciplina en la iglesia local. ¿Okay? Sobre esto vamos a estar hablando y es un tema algo extenso, probablemente tenga la necesidad de considerar algunas otras lecciones más al respecto. Pero vamos a empezar por algunas cosas muy básicas, hermanos, en esta mañana. El énfasis de esta lección, ¿verdad? El corazón, el tema central, tiene que ver con la corrección de los miembros que andan erradamente. Algunas personas a veces piensan que castigar el pecado contradice la naturaleza de nuestro Dios. Pero ese pensamiento, hermanos, es errado. Eso no es lo correcto. Es cierto, ¿verdad? Porque la Biblia así lo dice, que nuestro Dios es amor. Es cierto que nuestro Dios es un Dios paciente, pero también podemos ver en la Escritura que nuestro Dios es un Dios recto y Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y esto no es algo que nosotros podamos quitar o eliminar de la naturaleza del Señor. Por un lado podemos decir, Él desea con todo su corazón que su pueblo sea salvo, pero su naturaleza no le permite ignorar o pasar por alto el pecado. Dios jamás va a hacer eso. Su justicia perfecta demanda que el pecado sea castigado cuando no hay un arrepentimiento genuino de parte del infractor. ¿Sí? Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Ni una cosa, ni el amor de Dios lo podemos quitar, pero tampoco la justicia de Él. En Apocalipsis capítulo 3, verso 19, la semana pasada hablábamos de esta iglesia que eran hermanos tibios, no eran ni fríos ni calientes, y en el mismo mensaje dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Decíamos, hermanos, algunos piensan que castigar el pecado contradice la naturaleza de Dios, pero no es lo que dice la Escritura. El Señor lo castiga. Cuando no hay arrepentimiento, claro está. Cuando decidimos permanecer en nuestra condición espiritual equivocada o errada, el Señor castiga. Y Él ha dado direcciones también para nosotros al respecto. ¿Cuál es la enseñanza de la Escritura a las iglesias locales sobre este tema en particular? ¿Qué es lo que usted ha aprendido, mi hermano, mi hermana? A lo largo de sus años como cristiano, a través de su estudio personal de la Escritura, ¿qué es lo que usted ha aprendido al respecto? ¿Cómo debemos proceder los miembros de la iglesia para ayudar a que se corrijan quienes anden desordenadamente? ¿Sí? ¿Cuál debe de ser nuestro sentir y nuestra forma de actuar, de conducirnos ante casos de este tipo? Repito, ¿qué ha aprendido usted? ¿Cómo lleva a cabo tal mandamiento de Dios? Lamentablemente, hermanos, a veces no le damos la importancia debida a este tema. Es algo que a veces solemos ignorar, que a veces solemos omitir, que a veces no le damos la importancia, a veces no le ponemos interés a este tipo de cosas. No, eso no es para mí. ¿Sí? Es común. Pensamos que es cuestión de opinión. Pensamos que esta cuestión es preferencia personal. Cada quien que decida cómo quiere hacer uso, ¿verdad?, de la palabra de Dios en este tipo de situaciones. Sin embargo, hermanos, como vamos a ver, la disciplina en la iglesia local no es opinión, no es cuestión de preferencia, es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Es una dirección específica. Y por lo tanto, hermanos, si Dios lo está mandando, es un asunto serio. Y es una cuestión que requiere que todos los miembros de la congregación estemos unidos para cumplir este propósito de la mejor manera posible, de la forma más efectiva y más
provechosa. Todos debemos de ser de una misma mente y de un mismo corazón cuando de este tema se trata. ¿Sí? Y vamos viendo, hermanos, algunos puntos importantes en esta lección. Esta cuestión de la disciplina en la iglesia local, hermanos, implica amar a la iglesia del Señor. ¿Sí? Cuando le damos importancia de vida a este asunto, demostramos que amamos la iglesia, que la amamos. No existe en este mundo institución más importante, institución más gloriosa que la iglesia por la cual el Señor Jesucristo murió. No la hay. Para cada uno de nosotros debe ser el honor más grande que puede haber el ser considerado miembro de ella. Sí. Y es un honor, hermanos, por todo lo que implica ser miembro de la iglesia del Señor. Y si no es así, pues dígame usted qué otra cosa implica mayor gloria en este mundo. ¿Qué cosa para usted es de mayor honor que el ser miembro de la iglesia por la cual Cristo Jesús murió? Porque este honor no se lo conceden los hombres, se lo concede Dios mismo. ¿Hay algo que sea más importante que esto? Repito, entendiendo todo lo que implica ser miembro de la iglesia. En realidad no lo hay. Pero hermanos, dicho honor, dicha gloria de ser llamados hijos de Dios, de ser cristianos, de ser un miembro en el cuerpo de Cristo Jesús, también implica responsabilidad. No es solamente cuestión de honor, implica también responsabilidad. De manera que todos nosotros debemos de vivir como es digno de dicha posición, de dicho honor, de dicha gloria que se nos ha concedido. En la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El deseo de Pablo es que ellos fueran llenos de toda sabiduría, de inteligencia espiritual, del conocimiento de Dios. Lo que dice en el contexto. Hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, lo que nosotros en nuestro estudio personal podemos leer y aprender de las Escrituras. Las clases bíblicas que aquí tenemos en este auditorio, los jóvenes, los niños, adolescentes, también en sus clases bíblicas allá en los salones, los sermones que semana tras semana son predicados, los estudios bíblicos que tenemos en línea a través del Zoom, digamos, por ejemplo, no tienen como propósito entretener a las personas. Yo no estoy aquí para entretenerlos a ustedes y hacerlos pasar un rato agradable, no es el propósito. Todo esto, hermanos, que nosotros estudiamos y todo esto que se provee para la edificación de la iglesia, no tiene como propósito satisfacer, digamos, la curiosidad de los oyentes o satisfacer la ambición o la vanidad nuestra con tantos y tantos estudios. No. El propósito, como dice aquí el apóstol Pablo, es capacitar a los cristianos para que andemos como es digno del Señor. Capacitar a los cristianos para que agraden en todo a Dios y para que lleven fruto en toda buena obra. Por eso queremos, y es nuestro propósito, que los corazones de los oyentes sean llenos de la palabra de Dios, de sabiduría espiritual. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, dice Pablo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vivíamos allá, como dice el mismo Pablo, en la potestad de las tinieblas. Nuestro príncipe era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
vivíamos bajo el maligno, dándole gusto a la carne, entregados, hermanos, a una manera de vivir totalmente vana, desaprobada ante Dios. Pero dice aquí que Él nos llamó y nos trasladó a su reino y gloria. Bueno, qué gran privilegio, qué gran honor. Pero dice aquí, vivan, anden como es digno de Dios. Sí, hermanos, los cristianos debemos vivir de acuerdo a lo que somos. En la carta a los Efesios capítulo 4 verso 1 dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Compórtense dignamente, son cristianos. Ese es el punto. Son cristianos, son hijos de Dios. Hermanos, ¿está realmente usted consciente de ello? ¿Está usted consciente de lo que usted es? ¿De lo que usted representa? ¿De que usted es un hijo de Dios? ¿Usted es un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Usted verdaderamente entiende lo que esto implica? ¿Entiende lo que esto significa? ¿El honor tan grande que esto representa? Entender quiénes somos es el fundamento principal para vivir como es digno del Señor. Mientras no nos caiga el 20 de lo que somos, de quiénes somos, hermanos, no nos vamos a comportar a la altura, no vamos a vivir como corresponde. No le vamos a dar importancia a nuestra conducta, a nuestra manera de conducirnos. Porque no entendemos en realidad lo que somos. Dice aquí, como es digno de Dios, como es digno de vuestra vocación, como es digno del Señor. Nuestra vida debe ser santa. En ese sentido, santa tiene dos aspectos. Por un lado, separado del mundo. Santo, apartado del pecado. Pero también santo implica consagrado. Consagrado para Dios. Consagrado para su adoración. Consagrado para su servicio práctico. Consagrado para su gloria y su honra. Restar lo del mundo, pero sumar el servicio al Señor. Eso implica santidad, los dos aspectos. Y nosotros somos parte de un pueblo santo, un pueblo consagrado para Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2, dice Pablo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En muchos sentidos, hermanos, es necesario vivir como es digno de nuestra vocación. Pero este es otro aspecto más también, porque somos cartas abiertas, conocidas, leídas por todas las personas. En su trabajo saben quién es usted, saben que es cristiano. Sus familiares lo saben, sus vecinos lo saben, sus conocidos saben. Sí. Así que, hermanos, nuestro comportamiento es muy importante. Cuando amamos a Dios, cuando amamos la iglesia, nos vamos a esforzar por vivir como es digno del Señor. Cuando amamos a Dios en la iglesia, hermanos, también vamos a procurar que la iglesia se mantenga pura, se mantenga sin mancha, como se nos exhorta también por el apóstol Pablo. Tolerar el pecado sería menospreciar el honor de la iglesia y sería acarrear deshonra para el pueblo de Dios. El pecado no se tolera, no se solapa, no se permite.
El pecado, hermano, no es algo que uno aprueba o que uno simplemente comulga con él, ¿no? Por el contrario, hermanos, la disciplina es un acto de amor por donde le miremos. La disciplina es motivar a las personas al arrepentimiento. La disciplina es respetar a Dios y a su pueblo. La disciplina es demostrar obediencia a los mandamientos del Señor. Podemos hacer ambas cosas. Todo depende de nuestra postura. Todo depende de cuál sea nuestro proceder cuando de disciplinar se trata. ¿Sí? Toleramos el pecado y menospreciamos la iglesia, acarreamos deshonra para Dios o demostramos amor, honra, respeto, obediencia. Cada uno decide. La disciplina, hermanos, no es una violación a la voluntad de Dios, al contrario, cuando no la practicamos, estamos violando entonces sí la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, la importancia de la disciplina en la iglesia local implica que amamos la iglesia del Señor. Todos debemos darle importancia de vida a este aspecto importantísimo en la vida de una congregación. También, hermanos, cuando le damos importancia a esta cuestión, valoramos la salvación. ¿Sí? Valoramos la salvación. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros desea perder su salvación. Yo creo que por eso estamos aquí. ¿Sí? Queremos ir al cielo. Perder la salvación, hermanos, es algo de lo cual estamos nosotros conscientes de lo que implicaría. Bueno, en ese sentido, hermanos, la disciplina en la iglesia tiene como objeto asegurar la salvación de las almas. ¿Sí? Rechazar la disciplina implica, hermanos, dar la espalda también a la salvación, de uno o de muchos. Aplicar la disciplina cuando es necesario protege la iglesia. Protege, hermanos, a los miembros, protege nuestra propia salvación. La disciplina implica todo un proceso. Hay muchas cosas que están involucradas, hermanos, en esta palabra, disciplina. Y cada uno de los pasos que componen la disciplina lleva como propósito evitar que las almas se pierdan. No hay otro propósito. ¿Sí? No hay otra finalidad. En la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el verso 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es lo que dice la Escritura. Y es muy importante, hermanos, que lo entendamos de esta manera. El exhortarnos es parte de nuestra responsabilidad. El exhortarnos unos a otros, como dice aquí, es algo que no podemos eludir. No podemos hacerlo a un lado y decir, no, esto no es para mí. Dice unos a otros. No es responsabilidad de unos cuantos en la iglesia. Esto es responsabilidad de todos los que conformamos la iglesia del Señor. ¿Usted es miembro de esta congregación, hermano? Querida hermana, querido joven, usted tiene esta responsabilidad. Estas palabras son para usted. Exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, aplicar la disciplina en la iglesia es bien importante. Cuando nosotros no exhortamos, cuando nosotros no apoyamos la disciplina, nosotros no amamos la iglesia y nosotros no procuramos la salvación nuestra y de los hermanos.
La exhortación es parte de ese proceso. La exhortación, mis hermanos y hermanas, es algo que no podemos eludir. Tenemos que hacerlo. Es lo que nos exhorta aquí la palabra de Dios. Nos exhorta a exhortar y hacerlo cada día. ¿Sí? Así que hermanos, todos somos responsables. No digan, no, hay que se encarguen los ancianos, hay que se encargue el predicador. No, eso es para usted también. El pecado engaña, el pecado debilita la fe, promueve la desobediencia. Si nosotros no exhortamos, como se nos dice aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice la Escritura a los Hebreos? Si no nos involucramos en el proceso de disciplina, el corazón de tales hermanos se va a endurecer. Y por consecuencia se van a apartar de la iglesia. Y se van a volver al mundo y su alma se va a perder. ¿Por qué? Porque no exhortamos. Porque no asumimos nuestra responsabilidad. Porque simplemente dejamos que otros lo hagan. Hermanos, cuando hay unidad, cuando toda la iglesia está unida con el mismo fin, hermanos, va a ser más provechoso. Porque si no, esos hermanos errantes o que anden desordenadamente van a decir, no, pues nadie me dice nada, nada más, el hermano fulano, el hermano sutana, es que ellos son bien exagerados. Pero todos los demás, no, con los demás no tengo ningún problema. Nadie me exhorta, nadie me amonesta, nadie me dice nada. Yo estoy bien, la llevamos bien. ¿Sí? Es como cuando el doctor le da un tratamiento y le dice, se lo va a tomar ese tratamiento todos los días durante 15 días. Dice, ya me lo tomé 3 días, con eso es suficiente. Y en vez de corregir su problema, hace más fuerte la enfermedad. Y muchas veces así pasa en la iglesia. Por eso digo, todos debemos estar unidos, todos. Debemos tener el mismo propósito y ser responsables y entender, hermanos, que la salvación de uno, de muchos, está involucrada aquí. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Sí? Cualquier cristiano, hermanos, esto no es para ninguno en particular, pero es para todos a la vez. Cualquier cristiano que persista en pecar debe ser reprendido, y como dice aquí Pablo, reprendido delante de todos. Esto es disciplina. Es parte del proceso de la disciplina. No, pero pobrecito, ¿verdad? Y entra el sentimentalismo a veces. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando no se hace, hermanos, cuando esta instrucción que la Escritura nos dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, pero simplemente no lo queremos hacer. Entonces se va desarrollando una tolerancia al pecado, ¿sí? Una falta de respeto hacia Dios, hacia su autoridad, hacia la iglesia. Se va desarrollando una mala influencia para otros y un riesgo latente de que no uno, sino muchos puedan llegar a perderse. Pero por otro lado, cuando la disciplina se aplica correctamente en la iglesia, tal como estos versículos nos lo señalan, sucede lo contrario, ¿sí? Se previene el pecado. La disciplina actúa como un freno para los demás. Es lo que dice aquí. Un freno. La disciplina promueve la santidad y la disciplina manifiesta una preocupación clara, evidente por la salvación de los miembros de la congregación. Sí. Se evita la corrupción, se evita que otros, ¿verdad?, de alguna manera
se dejen llevar también por el mal ejemplo, se vean influenciados al grado de que después ya no es uno, son dos, son tres, son 10, son 20. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo creo que todos hemos visto este fenómeno, ¿verdad? Cuando, sobre todo las hermanas que a veces preparan pasteles o pan y que es necesario poner levadura, la dejan reposando y era una bolita de masa y al rato está así. ¿Sí? Leudó. Bueno, el pecado, hermanos, de algunos miembros es capaz de afectar de la misma manera a toda la iglesia, toda una congregación. Por eso los cristianos debemos apoyar y debemos participar en la disciplina de la iglesia local. En este caso en particular, hablando del fornicario en Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando particularmente del apartamiento de dicho hermano. Hay exhortación, hay reprensión, hay amonestación, pero también hay apartamiento. Cuando lo hacemos, hermanos, cuando verdaderamente estamos unidos en este mismo propósito, en este mismo fin, manifestamos desaprobación a la conducta de tal persona, de tal hermano o hermana. Desaprobación a su pecado, a su mal ejemplo. Cuando lo hacemos, ponemos nuestro granito de arena para que tal persona se entristezca y por consecuencia se arrepienta de su mala conducta. Lo hacemos, hermanos, como dice Pablo aquí en el mismo contexto, para destrucción de la carne y para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. La disciplina, hermanos, cuando se aplica en la iglesia, cuando le damos esa importancia, tiene como propósito el salvar a las personas. No es otro, no hay otra cosa de por medio. No es odio, no es rencor, no es nada por el estilo. Es la dirección que Dios da para salvación del tal y para protección de la iglesia misma. Apapachar, mimar, consentir, en vez de decir a tal persona, estás mal y debes de arrepentirte, es no procurar la salvación de tal persona. ¿Sí? Podemos nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia, a veces optar por una u otra postura respecto a la disciplina. Pero una va a funcionar y la otra no. Una es la que Dios nos manda y la otra es la que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que hace usted, hermano? ¿Qué es lo que usted hace, querida hermana, cuando hay un caso así en la iglesia? Repito, apapacha, mima, consiente, o le dice, hermano, estás mal, arrepiéntete. ¿Qué hacemos? En ninguna manera, mis hermanos, ni personalmente, ni telefónicamente, ni por mensajes de texto, ni en redes sociales, debemos nosotros hacer sentir que tal persona está bien. No debemos de hacerle sentir eso. Que está bien su manera de proceder, su manera de comportarse como cristiano o cristiana. Usted no debe de hacerle sentir que está de acuerdo con él y que le gusta su forma de pensar, de expresarse o de manifestarse. Eso no es correcto. A veces un simple like quiere decir mucho. Quiere decir, yo te apoyo, yo estoy contigo, me gusta lo que dices, estoy de tu lado. ¿Sí? ¿Eso es ayudarle a ser salvo? ¿Eso es ayudarle a que se corrija? No, no lo es. Estamos hablando de la salvación de una persona, o de muchas inclusive. ¿Sí?
Si verdaderamente valoramos la salvación, tenemos que preocuparnos por la disciplina en la iglesia local. La falta de disciplina pone en mucho peligro la condición espiritual de la iglesia del Señor. Pero cuando se practica y los miembros, hermanos, cada uno en particular la apoya y la respalda como es debido, el pecador puede ser rescatado y puede ser salvado. En este caso en particular, de este ejemplo del fornicario allí en Corinto, la iglesia cumplió cabalmente la instrucción del apóstol Pablo. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Dice el 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Había dado fruto, hermanos. Él se había arrepentido, se había entristecido, ¿sí? Había dejado su pecado. Dice Pablo, perdónenle y confirmen el amor para con él. Pero si los hermanos lo siguen apapachando y no, estás bien, no hay problema, y como si nada pasara, como si todo fuera igual. ¿Hubiera sucedido esto? No. Claro que no. Ahí seguiría en la iglesia igual de fornicario que siempre. Pero la iglesia estuvo unida en ese fin. Y gracias a Dios, hermanos, que este fornicario se arrepintió y fue restaurado en la iglesia local ahí en Corinto. Otra cosa rápidamente, hermanos, es respetar la enseñanza de la Escritura, simple y sencillamente. Cuando la iglesia local está unida para trabajar en este aspecto tan importante, es decir, para tomar parte en la disciplina bíblica, se demuestra que hay respeto y sumisión hacia la palabra de Dios. La disciplina, hermanos, no es cuestión de que nosotros hayamos inventado algo, no es algo que nosotros mismos hayamos formulado. No, la disciplina es una instrucción clara en la enseñanza del Nuevo Testamento. Es Dios quien demanda obediencia para estas instrucciones que se nos dan aquí. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es parte del proceso de la disciplina. Y aquí está la instrucción clara y específica. Hermanos, ser espirituales, como dice aquí el texto, quiere decir ser guiados por el Espíritu Santo. Otras versiones traducen como esta, dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Otra traducción dice, hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Ser espirituales quiere decir ser guiados por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, si usted no es espiritual, entonces ¿usted qué es? ¿Sí? Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, entonces ¿por quién es guiado usted? ¿Sí? ¿Por quién? ¿Quién le guía? ¿No es el Espíritu Santo? Sí. Entonces este mandamiento es para usted.
La realidad es que todos los cristianos tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte en el proceso de disciplina. Todos tenemos la responsabilidad de obedecer esta instrucción del Señor, de restaurar a tales hermanos, de exhortar a tales hermanos, de amonestar a tales hermanos, de reprenderlos y, si es necesario, apartarnos de los tales. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, debemos obedientemente hacer la parte que nos corresponde por ayudar a ese hermano a que se arrepienta. Ese debe ser nuestro objetivo. Lo que yo estoy haciendo es para que se arrepienta. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, dice: pero os ordenamos, dice Pablo. No dice, si ustedes gustan, si ustedes quieren, ahí como vean. No, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Andar desordenadamente, hermanos, quiere decir no andar conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. Y dice el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Usted lo hace? ¿Realmente lo hacemos? ¿Sí? Es un mandamiento de Dios. Los ociosos de Tesalónica andaban desordenadamente y dice Pablo, deben de ser señalados y ustedes como hermanos deben de apartarse de los tales. La desobediencia, hermano, no es algo que se elogia, no es algo que se aplaude, se felicita. La desobediencia se censura y se reprende. Sí. Quiero citar, hermanos, cuando estaba preparando esta lección, estaba considerando los comentarios del hermano Bill Reeves y el hermano Wayne, y quiero citar una porción del comentario del hermano Bill Reeves en el comentario de la segunda carta a los Tesalonicenses, en estos versículos que acabamos de leer, y es una porción pequeña. Usted puede leer todo el comentario, y aquí tenemos comentarios también y están en el website. Pero dice lo siguiente el comentario de nuestro hermano. Dice, algunos dicen que es imposible apartarse del miembro que ya dejó de asistir, porque él ya se apartó de la congregación. Pero los que hablan así no hablan conforme a las Escrituras, sino conforme a la astucia de la sabiduría humana. El hermano o la hermana que deja de asistir a las reuniones anda desordenadamente porque está pecando. Ya no es fiel, pues ya dejó de reunirse con la iglesia. Hebreos 10, 24 al 25. No participa de la cena del Señor. Primera a los Corintios 11, 24. No ofrenda. Primera a los Corintios 16, 1 y 2. Y por eso es un avaro. Primera a los Corintios 5, 11. En fin, ya no tiene comunión con Dios ni con la iglesia y vive en pecado. Dice el hermano, algunos dicen, oh no, es que el pobre está muy débil y desanimado. Pero la verdad es que vive en rebelión contra Dios. Dice el hermano en la parte final, el plan humano con tales hermanos es, el plan humano, no señalarle como pecador no arrepentido y no apartarse de él socialmente. Ese es el plan humano. Y dice más bien seguir la vida social con él, siempre invitándole y animándole a que vuelva para que no se avergüence. Dice el hermano, el plan divino, el plan del Señor es señalarle y no juntarse con él para que se avergüence. Dice, hay dos planes, uno del hombre, otro de Dios.
Y consciente o inconscientemente, hermanos, llevamos a cabo el uno o el otro. Yo pregunto, ¿cuál de los planes debemos de obedecer? ¿El plan humano o el plan divino? Darle importancia, hermanos, a la disciplina en la iglesia local es tener respeto por la palabra de Dios. Y es algo que todos debemos de hacer. Respetemos la enseñanza de la Escritura, queridos hermanos y hermanas. Voy a dejar hasta aquí, hermanos, la lección de esta mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El tiempo se ha terminado. Dejo el lugar al hermano que va a dirigir el himno de invitación.